Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. La primera mujer en ganar un premio Nobel, la única persona en ganarlo en dos campos científicos diferentes. Una pionera para las mujeres en la ciencia. Esta es la historia de Marie Curie, parte 3. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Y así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompañen mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Bueno, pues ¿en qué nos quedamos? La verdad, hay parte 1 y parte 2 y francamente es muchísima información, así que no voy a entrar en detalles, pero nos quedamos en la parte en que Pierre, su esposo, murió. Para no hacerles el cuento largo, resulta ser que Pierre iba en camino al instituto un día que estaba bastante lluvioso y él andaba con su paraguas y por todo lo que se sabe de él, él era un hombre que era sumamente distraído. O sea, él como que siempre estaba dentro de su mente y no ponía atención a lo demás que pasaba en su alrededor. Entonces, iba caminando con su paraguas. Y había un conductor que traía una wagon, o sea, ¿cómo se dice? Como, pues no carruaje como tal, pero para que se den una idea, ¿no? Esta persona traía 2 caballos y suministros. La cosa es que Pierre se cruza sin fijarse la calle y los caballos le pegan y él cae al suelo y el conductor hizo hasta lo que no por tratar de mover tanto a los caballos para que no lo pisaran y mover lo que traía él, pero no fue así. O sea, él estaba en un espacio sumamente reducido para poder maniobrar. Y la cosa es que la llanta de uno de los lados, creo que era el lado izquierdo si no me equivoco, le aplasta la cabeza a Pierre y pues es una muerte instantánea. Y cabe aclarar, el conductor traía como 6 toneladas de material, entonces no había manera que sobreviviera Pierre. Y sí, o sea, fue horrible, honestamente. La cosa es que había mucha gente en la calle, empiezan a gritar, llega la policía y todo, tratan de, pues había demasiada sangre, ya se imaginarán. Buscan en sus bolsas, tenía tarjetas. Pero la cosa es por la lluvia que había, la cantidad de gente, tráfico, todo eso, no había manera que entrara una ambulancia en donde estaba él. Entonces lo que hicieron fue que lo pusieron en una camilla y pues dijeron, pues ya está muerto, ¿no? Se lo llevaron a una farmacia cercana y ahí lo declararon oficialmente muerto. Y se fueron, pues como las tarjetas de él decían que trabajaba para la Universidad de Sorbonne, ahí llegaron con el asistente de laboratorio, un hombre llamado Pierre Clerc, y de hecho él fue, bueno, llegaron con él y con otra persona, él fue el que se lanzó a la farmacia y le tocó la terrible tarea de reconocer el cuerpo de Pierre, y el jefe de la Facultad de Ciencias, un hombre llamado Paul Appel, fue el encargado de ir a buscar a María para darle pues la trágica noticia, ¿verdad? María no estaba en casa, solamente estaba el suegro, el papá de Pierre, y pues le dio la noticia y se tuvo que esperar unas 3 horas ahí sentadito cuando llegó María y pues le dio la noticia, y María la verdad es que estaba negada. O sea, no le cayó el 20 hasta después y entró en modo desolación, desesperación, depresión y todo. María de hecho escribió en su diario: el 19 de abril perdí a mi adorado Pierre y con él toda la esperanza y apoyo por el resto de mi vida. La verdad es que María la pasó muy mal y todo esto le afectó
muchísimo. Digo, no voy a entrar en detalles de todo lo que escribió, pero sí les voy a contar que de hecho creo que esto es algo que no he mencionado realmente en otros episodios de otras historias que he contado. Eh, pero digo, obviamente yo, digo, soy persona, ¿verdad? Y tengo sentimientos. Leo una historia y pues hay historias que me conmueven bastante, hay historias que se me hacen un nudo en la garganta, pero al menos el libro que leí para la investigación para estos capítulos, digo, episodios, este libro tiene muchísima información del contexto, de la parte científica y cuánta cosa, pero parte de lo que incluye este libro son muchísimos pedazos o cartas completas que escribieron entre las personas que estamos hablando, y algo que incluye el libro son bastantes pedazos de los diarios que escribía. Bueno, al inicio del libro eran también de Pierre, pero después son de María. Y las cartas o lo que ella escribía tanto a sus familiares como lo que ella escribía en su diario, Dios mío, les voy a ser muy honesta, creo que es de las primeras veces que lloro. Pero digo, creo que cualquier persona que ha pasado por un proceso de duelo, leyendo la manera como ella describía cómo se sentía, etcétera, pues lo entiendes, ¿verdad? Y simpatizas y tienes bastante empatía, pero no. Sí, fue un momento muy horrible para ella en su vida, de una terrible depresión que ya después entraremos, les platicaré, no voy a entrar mucho en detalle, pero sí, digo, es algo que se nota. Ella decía, es que no solamente se fue el amor de mi vida, o sea, se fue mi compañero de aventuras, tanto personales como profesionales, mi mejor y mayor colaborador, mi apoyo incondicional. Ella intentó, pues, distraerse de la muerte de Pierre y tratar de ir al laboratorio y todo, pero pues la verdad es que fue imposible. O sea, no podía ni siquiera medir cosas porque se agarraba llorando. Al paso del tiempo ella decía que las ganas de salir adelante no eran tanto por ella, pero era porque Pierre hubiera querido que ella saliera adelante por las necesidades de sus hijas, porque tenía que criar a sus hijas, pero sí estaba en una depresión muy tremenda, la verdad. Ella decía que no se iba a suicidar porque no era algo que estaba en sus planes, pero que si alguien la atropellaba, pues no le iba a decir que no, o sea, así. Entonces ella estaba pasando por un muy mal momento. Les cuento que ella estaba en el puesto que Pierre dejó en la Universidad de la Sorbonne y ¿cómo se llama? Bueno, mejor dicho, estaba el puesto y fue de que, ¿y si se lo damos a ella? Pero luego dijeron, pero es que ¿cómo vamos a dárselo a una mujer? Entonces le dieron las responsabilidades del puesto, pero la dejaron como encargada, o sea, no le dieron el puesto oficialmente. Y ella fue de que, bueno, sí está bien, lo voy a tomar porque sé que Pierre hubiera querido que lo tomara. Y en noviembre, el día 5 de 1906, María se convierte en la primera mujer en enseñar en la Universidad de Sorbonne, que déjenme les cuento que esto fue un hecho súper histórico, ya que se congregaron cientos de personas para ser testigos del momento. Aquí estaban incluidas algunas de las alumnas que tenía ella en Sèvres, inclusive ganos de celebridades, artistas, fotógrafos, y la verdad es que María llegó súper sencilla con un vestido negro y comenzó su clase, que de hecho dijo, si se tiene en cuenta el progreso de la física en la última década, sorprenden los cambios que ha producido en nuestras ideas sobre la electricidad y materia. Los alumnos de verdad y algunas personas que pues medio entendían lo que ella estaba diciendo fueron de que, wow, su clase está increíble, pero ella la verdad es que estaba como muy abrumada, negada todavía, entonces fue así como, sí, ok, sí está bien, digo, y pues el duelo es un proceso, ¿verdad? Se entiende. Ella estuvo así, o sea, como modo zombie, no sé cómo decirlo,
o sea, ella decía que se sentía muerta por dentro, pero pues tenía que seguir viviendo por sus hijas y sentía una obligación de continuar con el trabajo que tenía, tanto por ella como para, les digo, para honrar a Pierre y cuánta cosa. Y más o menos a los 4 años de la muerte de Pierre, ella de hecho publicó un trabajo que había sido, o sea, la investigación la había empezado Pierre, que era sobre el efecto de la gravedad en materiales radioactivos. Que se hizo muy popular este trabajo y cuánta cosa, y luego después ella tenía la verdad sí era, durante este momento depresivo de su vida, sí era algo como una obsesión, pero básicamente se mudaron a Sceaux, que era de donde era Pierre, y ahí fue enterrado él. Se mudaron para allá para estar más cerca del cementerio y y poder visitar la tumba pues prácticamente todos los días. Que de hecho el suegro le decía, pero María, o sea, ¿por qué haces eso? No, eso no es bueno, eso no es saludable. Mi hijo ya no está vivo, ya entiéndelo. O sea, sé que es difícil, pero él no le gustaría verte así, por favor, que no sé qué. Y algo muy interesante que hizo durante este tiempo es que empezó como homeschooling, a enseñarle a sus hijas, así como ella aprendió también en casa, porque decía, no confío que los franceses le den una buena educación a mis hijas. Y básicamente lo que terminó haciendo María, que se me hizo muy interesante, organizó como una escuelita, se podría decir, que eran en total 10 niños, y estos 10 niños eran los hijos de otros amigos genios científicos de ellos, y entre todos ellos eran los maestros de los niños. Entonces, o sea, ¿cómo les explico que los niños estaban aprendiendo inglés, alemán, chino, francés, geografía, historia? Tenían a artistas de la época dándoles clases de dibujo y de escultura, ¿ok? También aprendieron ciencias, matemáticas, química, o sea, todo eso. Las clases de química y física las impartía María y Perrin, quien era uno de los amigos científicos y un muy, muy, muy buen amigo de ella, pues prácticamente toda su vida. Y de hecho, ella cuando le tocaba dar clases se llevaba a los niños al laboratorio para que fuera como que una experiencia más dinámica y cuánta cosa, y ahí estaban los niños con sus libretitas anotando todo y cuánta cosa, pero les gustaba bastante, honestamente, y se me hizo muy curioso porque, pues, ¿cómo no aprenderían los niños de papás genios? Pero bueno, en sus tiempos libres ella fue de que mis hijas van a hacer ejercicio, y las llevaba a que nadaran. Era de que, oye, mira, está la gimnasia, mira, aquí hay una bicicleta, mira, ¿te gusta el remo? Aquí hay remos. Y cosa curiosa, sus hijas intentaron todos, o sea, practicaron todos estos deportes, actividades, etcétera, mucho antes de que se pusieran de moda. Y la verdad es que, digo, ya se los había spoileado en el episodio pasado, creo, o en el primero. Sus hijas también salieron genios. Irene salió súper inteligente, pero mucho más enfocado en lo académico, y Eve, digo, también era muy buena en cosas académicas, pero ella salió muy inteligente para lo musical, principalmente el piano. De hecho, la describen como una pequeña Mozart, para que se den una idea, o sea, de que tenía un talento impresionante a los 3 años. Y bueno, lamentablemente durante esta época de su vida, María lamentablemente pues sufre, les digo, otro golpe de la vida, ya que su suegro, con quien vivía y quien era un increíble apoyo moral y apoyo con las hijas, termina muriendo de neumonía. Y esto le pega bastante a Irene, su hija la mayor, quien era súper cercana con el abuelo. Entonces ella estaba muy preocupada por la salud mental de Irene, mientras estaba con su salud mental, más el trabajo, más todo lo demás, ¿no? Su cuñado Jacques hacía lo que podía para apoyarla.
pero siempre era de que, María, por favor, come, te estás viendo demasiado delgada, te ves demasiado como drenada, tienes que hacerlo por ti, por tus hijas, por favor. Y un día, de hecho, llega María a una cena con sus amigos y en vez de estar vestida con su típico vestido así simple, feíto, negro, llegó con un vestido blanco y con una flor colgada y cuánta cosa en la cintura, y sus amigos fueron de que, ¿y esto? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué? Y pues fue como la manera de ella de, bueno, ya salí de mi depresión, vamos a continuar con la vida. Y a esta siguiente sección le voy a llamar ¿será que el amor llegó a su vida nuevamente? Y aquí vamos a hablar de algo que lamentablemente digamos que no fue una muy buena decisión que tomó y sería algo que impactaría bastante su carrera profesional. Vamos a hablar un poco de Paul Langevin. Paul Langevin era un amigo tanto de María como de Pierre por muchísimos años, sobre todo de Pierre. Y cuando Pierre murió, la verdad es que a él le afectó mucho, y este Paul Langevin era otro físico brillante de la época. De hecho, creo que había sido hasta alumno de Pierre, si no me equivoco. Algo así. Digo, él no es importante en esta historia, lo importante es María, pero pues, ay, Paul. Bueno. Como les digo, Paul también era alguien brillante de la época. De hecho, hasta fue elogiado por Einstein o Einstein, como lo quieran pronunciar, por su trabajo como físico teórico. Por todo lo que leí, les digo, era un hombre muy inteligente, era una persona como muy lógica, que por eso él y Pierre se habían llevado muy bien, y los dos eran de que criticaban mucho el sistema educativo de Francia, cosas por el estilo, vaya, como que alineados en ese sentido. Y para estas alturas de la historia, él de hecho ya había realizado, contribuciones a la física, como la aplicación de la teoría electrónica a los fenómenos del magnetismo, que esto básicamente juntó las ideas de sus mentores, quienes fueron J.J. Thomson, Pierre Curie, y juntó esas ideas y las super desarrolló. Y todo esto les cuento porque ellos eran muy buenos amigos, eran de esos de que se juntaban en parejas a cenar y cuánta cosa. Digo, obviamente ya después que no estuvo Pierre, pues nada más iba María y así. Y trabajaban juntos, a veces en el laboratorio y cuánta cosa. O sea, se llevaban muy bien, pero en algún momento ese cariño se torna romántico. Pero aquí el detalle es que Paul estaba casado y María pues, se llevaba relativamente bien con la esposa. Ahora, no se sabe cuándo fue exactamente que comenzó el affair, pero hay cartas que tienen fecha de julio de 1910, que digamos que se confirma que estaban juntos. O sea, con decirles que ellos tenían un departamento en donde se veían, if you know what I mean. Entonces, sí, lo llamaban Casa Nuestra, Chez nous. La cosa es que la esposa de él se entera. Ahora, Paul no era un santito, él ya había tenido múltiples affairs anteriormente. Por todo lo que leí, Paul no se quería casar con su esposa. Por alguna razón, por presión, por lo que sea, accedió, pero él desde el inicio no tenía intenciones de serle fiel a la esposa. La esposa también, por todo lo que leí, no era una persona fácil con quien llevarse, pero digamos que como buena mujer de la época, y se esperaba también de los hombres, prácticamente todos tenían un amante. La esposa tenía que voltearse para el otro lado y pretender que no había nada, ¿verdad? Y por alguna razón como que le calaba muchísimo, o veía a ella un cambio en él que fue de que no, porque ella, pero la cosa es de que tenían honestamente una relación muy, muy tóxica, esos dos, la verdad. La cosa es de que como que la esposa era una persona, como que si agarraba algo o alguien se obsesionaba, pero se obsesionaba como de una forma así medio rara, no sé cómo explicarlo. Entonces la esposa se da cuenta y es de que tienes que dejarla, que no sé qué, y que la voy a matar, y al parecer hasta mandó golpear a María, una cosa así. O sea, era ese tipo de persona, pero bueno.
Bueno, voy a dejar lo del affair aquí, digo, ya les di un poquito de contexto, pero lo vamos a dejar en pausa porque vamos a continuar con la historia. Como les decía, siguiendo con la historia, eligen a María o la proponen, digamos, como candidata para el puesto que dejó la muerte del químico y físico Désiré Guernès en la Academia de Ciencias Francesa. Y bueno, la nominan, se podría decir, porque dijeron, oye, pues es una persona súper trabajadora, ya tiene un premio Nobel, y realmente no hay nada que nos diga que no la podamos elegir. Y digamos que aquí empieza como que la nueva etapa de la vida de María, que era un poco más ambiciosa. Les cuento que a los 3 años de la muerte de Pierre, de tener 7 empleados en el laboratorio, ya tenía unos 24, y todo esto gracias a los fondos que le proporcionaban y que podía dar salarios decentes a la gente que contrataba. Les cuento que empezó a hacer experimentos, bastantes, con cobre y litio, ya que alguien más estaba haciendo experimentos con estos con respecto a la radioactividad. Y de hecho ella publicó sus hallazgos con las conclusiones que el residuo de litio se puede obtener era mucho más débil que los resultados obtenidos de otras personas. Porque habían 2 personas, 2 científicos, Ramsey y Cameron, que decían, básicamente como que publicaron cosas por publicar, porque ni siquiera hicieron sus experimentos bien, y estaban como que queriendo burlarse de lo y tratar de decir, no, lo que hizo María no es cierto, es esto. Y ella de que, a ver, y se puso a probar todo lo que ellos decían y hasta lo publicó, y fue de que, nope. Esto que están diciendo ellos, no, ya lo hice así, lo hice así, lo hice así, lo hice así, no es posible. Y de hecho, ellos, en nombre de la época, se enojaron muchísimo con ella, así de que cómo se atreve ella, una mujer, a decir que nuestras conclusiones son falsas. Pero la verdad es que María tenía a testigos en el laboratorio cuando hizo los experimentos. Ellos, al igual que ella, los del laboratorio, hacían unas notas súper minuciosas de todo lo que iban haciendo. No había manera como ellos podían contradecir a María, porque no se podía. O sea, los experimentos, entre comillas, de ellos, todo estaba muy equivocado. O sea, no les quedó de otra más que admitir públicamente que reconocían que la evidencia de María era la verídica. Después su trabajo se enfocó en abordar cuestiones de equivalencia entre el radio y la emanación de radio, que estas equivalencias de hecho formarían parte de la base de unidad que se llama Curie, de hecho. Y durante este tiempo, entre el drama del amante, más el trabajo, más las evidencias y todo esto, ella estuvo escribiendo su traité de radioactivité, o sea, ese tratado de la radioactividad, que se publicó en 2 partes porque era muchísima información. Que aquí habla ella de cosas que se menciona el descubrimiento del helio a partir del radio y cuánta cosa. Que esta publicación, déjenme les cuento, que recibió muchísimo hate de algunos de la comunidad científica, diciendo que en poco tiempo su trabajo iba a estar obsoleto, etcétera. Pero estas personas que la criticaron y que la trataron de funar fueron los mismos que usaron su trabajo como referencia para sus posteriores trabajos. Entonces, ¿verdad? Bueno, y volviendo al tema de lo del lugar en la Academia de Ciencias Francesas, ¿se acuerdan que les dije que no tenían una manera, o sea, legalmente hablando, de no darle el puesto? Pues miren, a cómo estaba la cosa estaba así muy incierta, pero hubo bastante drama porque obviamente ella era mujer. ¿Cómo le podemos dar un puesto a una mujer? Ellas no piensan, ¿verdad? Pero esto era como que de votos por 2 fases, se podría decir. Y se nominaban a personas, entonces ella quedó nominada, pero también quedó otra persona que de hecho trabajaba en la facultad católica, también como nominado, que digo, ahorita no me acuerdo su nombre, lo tengo anotado por ahí,
pero este señor, digo, también tuvo sus inventos y todos, o sea, no era una persona cualquiera, vaya, es a lo que voy, pero digamos que su invento o descubrimiento no llegaba al nivel de impacto que el de María. Pero bueno, la cosa es que les digo, aquí hubo drama y como les digo, este señor trabajaba para la Facultad Católica, pues ya saben, a veces que la gente religiosa de que no, nosotros lo apoyamos a él porque es hombre, él piensa y es mujer, no sabemos lo que piensa, tipo así, ¿no? Y tiene un útero, y se tenía que votar y ya con eso se asignaba, se le daba a la persona el puesto oficialmente. La cosa es que se empiezan a publicar todo tipo de cosas por parte de la prensa de María, pero eran unas cosas así de que los periódicos hablaban de que si esto era una competencia entre hombres y mujeres, que si era una batalla entre el Estado y la Iglesia, que si era una batalla entre los educadores clericales o educadores de la Sorbona, que si era algo de Polonia contra Francia. No, o sea, publicando tontería y media, honestamente. Pero la verdad, o sea, siendo muy honestos, lo que más le molestaba al público es que ella era mujer. O sea, porque los méritos del trabajo, todo hablaba por sí mismo. Pero todavía había nombres científicos, pues, que seguían con la narrativa de que ella era la inspiración y la asistente de Pierre, y de ahí no los quitabas. Entonces llega el día de la votación, que de hecho no sé qué tenía que ver aquí, pero invitan al príncipe de Mónaco, el del momento. Llega el barón de Rothschild y el príncipe Roland Bonaparte. Y votan y María pierde. Y la razón que dan es que necesitaban mantener la inmutable tradición del instituto. Y de hecho el periódico al día siguiente decía victoria para los antifeministas. Y luego ella se vuelve a postular y empieza otra vez el drama de que, pero es que ella es mujer, ¿cómo? Pero vuelven a votar, la votación queda 29 votos para la otra persona y 28 para ella, y ella fue de que, pues mira, se intentó, no se pudo, pero bueno. Digo, ella tenía amigos científicos que votaron por ella, colegas, asistentes de trabajo, estaban que no podían con el coraje, porque sentían una súper injusticia, pero la verdad es que María, dentro de lo que cabe, está bastante tranquila. Y luego, ¿se acuerdan? Vamos a regresar a lo de la affair. ¿Se acuerdan que les conté lo de la affair y todo esto? Bueno, ellos se seguían viendo, ya no tan seguido en el departamento ese que rentaban, pero ellos, yo no sé por qué, yo imagino que por razones sentimentales, guardaban las cartas que se mandaban entre ellos. Y ya ven que les dije que la esposa pues era una mujer así como que muy intensa. Había amenazado a Paul que iba a matar a María si no la dejaba, y que al parecer ya personalmente la había amenazado y que la había mandado a asustar. Bueno, esta mujer contrata a alguien para que se meta al depa que rentaban y que se pusiera a buscar algo con lo que pudiera amenazar a Paul. Y resulta ser que esta persona encuentra las cartas y básicamente llega a la esposa de Paul y de que la deja, se publicó el contenido de estas cartas en los periódicos, que no sé qué. Y, ¿cómo se llama? Como les había dicho hace unos momentos de que esto era algo que en el contexto de la época era muy normal para un hombre que tuviera un amante y que la mujer tenía que voltearse, pero casi siempre con las que tenían affairs los hombres eran mujeres de que la secretaria o la asistente o lo que sea, pero aquí era una mujer que tenía carrera, tenía ambiciones y que estaba soltera, o sea, porque quería. Digo, no estoy justificando que se haya metido con un casado, ¿verdad? Cabe aclarar. Pero pues ella estaba en toda la posición de meterse con quien quisiera cuando quisiera, porque podía. Entonces eso le molestó muchísimo, como que, bueno, a la sociedad, vaya, pero ahorita vamos a llegar a eso. La cosa es que amenazan con exponer el affair, y uno de sus amigos más cercanos le dijo a María, oye María, ¿y si ya por favor me haces caso y te sales de París por un ratito? Y ella fue de que, bueno, sí está bien.
y de hecho acepta la invitación de un conocido de ella que era un matemático, Émile Borel, y de su esposa Marguerite, y de hecho se va a Génova, a Italia, a una conferencia científica, y de hecho se llevó a las hijas y se fueron para Italia y se pasearon y cuánta cosa. Cabe aclarar, ella ya conocía a los Borel desde hace bastantes años, porque frecuentaban los mismos círculos, cenas y cuánta cosa, pero nunca habían sido amigos hasta este viaje. Y la verdad es que se la pasaron de lo mejor y se hicieron besties. De ahí María se va a Holanda a trabajar con Heike Kamerlingh Omnes, creo que así se pronuncia, en su laboratorio criogénico, creo que así se dice, ya que iba a estudiar el comportamiento de cuerpos radioactivos a temperaturas muy bajas, y de ahí viaja María a Polonia con sus hijas para que ellas pues pudieran conocer Polonia, porque nunca habían ido a Polonia, y que pasaran tiempo con sus tíos. Y mientras las hijas estaban en Polonia, ella se regresó brevemente a París para ver detalles del laboratorio, porque acuérdense que pues ella trabajaba. Y de esa breve estancia en París, ella se va a Bruselas porque la invitan a una conferencia de física llamada la Conferencia de Solvay, que de hecho ella participó en los paneles de discusiones de la conferencia. De hecho, Einstein también fue y dijo que ella participaba bastante, que socializaba entre los diferentes paneles con sus colegas, y que a él le llamaba mucho la atención que tenía ella que era una persona muy apasionada por la ciencia y que tenía una inteligencia brillante. Y ese fue el último momento que estuvo ella tranquila, ya que aquí fue cuando estalló la cosa de lo de la esposa de Paul, porque publicó lo del affair y cuánta cosa lo hizo público. Y se enojó y lo publicó porque Paul también fue a esta conferencia en Bruselas. Entonces, ya se imaginarán, esto fue un súper escándalo. Esto fue un súper escándalo para también la esposa de Paul, pero después lo manejaron de manera, porque su cuñado era el periódico principal que publicó, era el dueño o uno de los editores del periódico principal que sacó esta nota. Entonces, a pesar de que había escándalo para ella, voltearon la historia de manera de que María era la peor de las mujeres, y que él, y que no sé qué, y que bla, bla, pero casi todo el hate fue dirigido hacia María. Entonces los periódicos se agarraron publicando, honestamente de la historia inicial, se agarraron publicando lo que ellos querían. Ya habían historias que, o sea, en cuestión de un día que se contradecían, pero la cosa es que era puro chisme, la verdad. Que ellos primero dijeron que María y Paul estaban perdidos, que por eso era que creían la historia, que nadie sabía en dónde estaban, que Paul se había robado a sus hijos varones, los mayores, y que quién sabe qué. Y los amigos de ellos, o sea, de los dos, estaban de que, ¿pero de qué están hablando? Sí, digo, varios de ellos sí sabían de la affair, cabe aclarar, pero ellos estaban de que, a ver, para empezar, todo esto que están diciendo son tonterías. ¿Cómo que no los encuentran? Si allá están en Bruselas, hasta hay fotos de que la gente aquí está hablando en la cosa esta de conferencia de los físicos. Sí, se puso muy, muy fea la cosa. Pero, o sea, les digo, mucha gente estaba de que, pero María estaba en Bruselas, o sea, platiqué con ella, hay fotos, hay registros, o sea, no hay nadie perdido. El personal del laboratorio de María estaba de que, pero si no está perdida, estaba en una conferencia y... porque María, siendo la intensa que era, aunque estaba ocupada en los temas de la conferencia y todos, mandaba sus notas vía carta a sus asistentes en el laboratorio para experimentos, etcétera, y ellos de que sí, o sea, nos mandaba sus cartas, todo mundo sabía dónde estaba ella, pues. Y sacan una nota explicando que todo lo que que les acabo de contar que no era cierto, que todo se contradecía, pero pues les digo, el público quería el morbo, querían el chisme, etcétera.
y varios periódicos terminaron publicando retracciones, pero pues el escándalo seguía ahí. Pero María, de hecho, esta vez fue de que, ¿sabes qué? Yo me voy a defender, y escribió al periódico que publicó la primera historia, que dijo lo siguiente: considero abominable la intromisión de la prensa y del público en la vida privada. Esta intromisión es particularmente criminal cuando involucra a personas que han consagrado manifiestamente su vida a preocupaciones del elevado orden y utilidad general. Y después dice: nada en mis actos me obliga a sentirme menospreciada. No voy a añadir nada más. Pero básicamente dijo de que me niego a iniciar acciones legales ahora, pero termina diciendo algo así como palabras más, palabras menos. Espero que se disculpen, o voy a perseguir toda publicación que se escriba en contra mía con todo el peso de la ley. Y de hecho se buscó abogado y cuánta cosa. Digo, tenía derecho a ella. Y terminó diciendo: exigiré una indemnización por daños y perjuicios, incluyendo intereses que se destinarán a la ciencia. Y de hecho esta carta se publicó en varios periódicos y la dejan en paz, pero por unos días. Porque el daño estaba hecho y después estalló otra bomba. Pero bueno, de aquí nos vamos a otro momento histórico, que esta siguiente sección la llamo El Premio Nobel llama nuevamente. Para esas alturas de la historia estamos en noviembre de 1911 y el periódico Reuters envía un boletín diciendo que ella había ganado el premio Nobel en química para ese año. El premio Nobel anterior había sido por física, por descubrir la radioactividad, y ahora por química, de química, era por el descubrimiento de elementos radioactivos, que logró aislar el radio, determinar el peso atómico del radio, y que en 1910 había obtenido de forma exitosa el radio en estado metálico. Y el comité del premio Nobel, de hecho, también señaló que estaba la posibilidad que se podía usar el radio para tratamiento de cáncer, y que por lo tanto el radio era algo, y cito, mucho más grande que el descubrimiento de otros elementos, y esto llevó a una nueva rama de ciencia. Y que eso fue la razón por la cual la Academia Sueca decidió tomar un paso sin precedentes y decidieron darle un segundo premio a la misma persona, que esto fue la primera vez que se hizo, by the way. Y María, aparte de ser la primera persona en recibir 2 premios Nobel, es la única mujer que lo ha hecho hasta el momento. Otra cosa que me gustaría aclarar es que la Academia Sueca se enteró del escándalo que se publicó unos días antes, pero el embajador sueco en París les pasó el chisme completo, y fue de que, o sea, les pasó el chisme completo / el chisme hasta el momento, y básicamente les dijo de que no, todos ya se disculparon, se publicó esto y esto y esto, pero ya dijeron que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces la Academia Sueca fue de que, bueno, sí le vamos a dar el premio. Y los periódicos franceses, la verdad, actuaron como niños chiquitos que fueron regañados. Y porque la noticia de que Marie Curie ganó un segundo premio Nobel, era la primera persona en hacerlo, y era una gran noticia. Solamente publicaron: sí, miren, hay un segundo, le dieron otro premio Nobel a ella, bye. Algunos periódicos ni siquiera lo mencionaron, o lo ponían como una notita en la esquina, así, ¿no? Entonces, es un logro tremendo, que también era, si así lo hubieran querido, un logro para Francia, pero ellos no. Y la prensa la siguió atacando, y de hecho, para estas alturas, todo esto se hizo más grande porque Paul ya le dijo a la esposa de que, ¿sabes qué? De que ya, me voy a divorciar. Y la esposa fue: sí, que no sé qué, y sacó las cartas, pero el cuñado o el hermano, no me acuerdo, el del periódico, sacó pedazos de cartas. O sea, todo estaba, digamos, como que el Photoshop de la época. Entonces publicaron lo que quisieron, supuestamente imágenes de eso, y aquí fue de que los franceses, la prensa francesa hizo, de un escándalo lo hizo lo que le sigue de escándalo.
lo voltearon de una manera de que tenemos que ayudar a una madre francesa porque hay una extranjera que quiere destruir un hogar francés. Que cómo se atrevía ella, una mujer extranjera, intelectual, emancipada, a destruir un hogar francés. No voy a entrar en detalles, pero la cosa estuvo muy fea para María, muy fea. Ella de hecho tuvo que salirse de su casa. O sea, agarró a sus hijas, 2, 3 de sus pertenencias y salió corriendo porque gente random fue a buscarla a su casa, fueron a gritarle cosas horribles, tirarle cosas horribles. Salieron muchísimos comentarios horriblemente xenofóbicos hacia ella, que de hecho tuvo que, digamos, como repartir a las hijas. Bueno, a Irene la dejó en casa de unos amigos y se llevó a Eve a quedarse con ella en casa de otros amigos. Y de hecho en la universidad le dijeron, ¿sabes qué? ¿Y si te vas de París? Los hermanos Joseph y Bronia en Polonia se enteraron y llegaron corriendo para ver cómo la podían ayudar. A todo esto, uno de los periódicos, una persona, un editor, publicó una historia que, aquí como digo yo, ay, los hombres, Dios mío. Paul, el bueno para nada del Paul, honestamente, reta a un duelo a alguien, esta persona que escribió la historia, porque lo llamaron cobarde. Y esto del duelo se hizo público. La cosa es que esto de lo del duelo y que se hizo público y todo este show, le llega una carta a María de la Academia Sueca, en específico de su amigo Arrhenius, creo que sí se pronuncia, que le dice, mira, no teníamos problemas con las tonterías que estaban escribiendo los franceses, pero esto de lo del ridículo duelo se interpreta, o sea, se da por entendido que lo que publicaron sí es cierto. Entonces, mejor no vengas a Suecia, renuncia. Incluso te aconsejaría que renuncies al premio. Y ella fue de que, hell no. Le contestó de que la acción que usted me aconseja parece ser un grave error por mi parte. De hecho, el premio se me otorgó por el descubrimiento de radio y polonio. No creo que exista una relación entre mi trabajo científico y los hechos de mi vida privada. No puedo aceptar en principio que la valoración del trabajo científico deba verse influenciada por la difamación y la calumnia sobre mi vida privada. Estoy convencida de que muchas personas comparten esta opinión. Y le agregó a este hombre, para cuando te llegue esta carta ya te habrá llegado el telegrama en donde avisé que estaré en Estocolmo para las ceremonias. Bye. Y de hecho deja a Eve con su hermano Joseph y ella y Bronia viajan a Suecia a recibir el premio, el segundo premio Nobel. Y en este viaje también de hecho la acompañó Irene. Y llegan a tiempo para las ceremonias del 10 y 11 de diciembre, que ellas la acompañaron por 2 razones. La primera como apoyo moral y la segunda porque su salud se vino para abajo tremendamente. Todo esto debido al estrés de lo del escándalo y estaba muy débil, la verdad. Les cuento que hubo hasta una gala y cuánta cosa, platicó con el rey Gustav y ella habló con mucho orgullo de su trabajo, lo cual pues digo yo, tú muy bien María, tú muy bien, tú habla de tu trabajo. Ya en el discurso que dio habló de los que contribuyeron, también habló bastante de su trabajo, y lo digo su trabajo en mayúsculas, rojo, subrayado, así, que ella hizo solita, vaya. Habló en primera persona, usó el yo determiné el peso atómico en varias ocasiones, yo medí, yo pensé, yo hice esto, para que no quedaran dudas de que el trabajo fue realizado por ella, que salió de ella, de su cabeza, pues. Y que de hecho, si no me equivoco, en una de las películas que hay de la vida de ella, hay una parte en que supuestamente recrean el speech que ella dio, pero mucha gente piensa que era ella, pero no, es una actriz, porque María tenía un acento así como, o sea, cuando hablaba en inglés, un acento muy marcado, vaya, es a lo que voy. Y la actriz de la película tiene un acento británico, así de que súper bonito. Pero se pueden dar una idea. Digo, esa escena creo que hasta la pueden buscar de que en YouTube y así. Pero bueno.
Se regresan las tres a París y a los días se llevan a María de emergencia al hospital porque resulta ser que tenía una complicación en los riñones y de hecho no pudo trabajar un buen tiempo. Y de hecho esa fue la última vez que estuvo como bien físicamente, se podría decir. Vaya, más fuerte pues. Resulta ser que tenía una infección en los riñones bastante severa. Ahorita no recuerdo cuál es el nombre tal cual, pero básicamente es como si no se hubiera tratado una infección de tracto urinario y se le superempeorara que se fuera a los riñones, algo así. Pero estaba con un dolor impresionante, y al parecer tenía unas lesiones viejas en el útero, según los estudios que le hicieron. Y ella de hecho llegó al hospital el 29 de diciembre y se quedó todo enero en el hospital. Salió y en marzo fue internada nuevamente porque no podía con el dolor, el malestar. Según algunos reportes, algunos doctores pensaban que había la posibilidad de que ella tuviera tuberculosis, pero la verdad es que no se sabe y muy probablemente no era tuberculosis, sino el daño que tenía en los riñones y pues la exposición a la radiación a la que había estado, o sea, había tenido por como 20 años, ¿verdad? Y sí, o sea, estaba muy, muy, muy enferma. De aquí, ella, de hecho, cuando la internaron en diciembre, los doctores le habían dicho, es que se me hace que va a ser mejor si te operamos y que no sé qué. No estoy segura qué era exactamente lo que le querían operar, pero los doctores, al igual que ella, estaban como que evitando que la operaran, pero ya en marzo fue así de que imposible y la tuvieron que operar para quitarle lo de las lesiones y quién sabe qué otra cosa, pero digo, pues entremos en contexto, estábamos en 1912, entonces pues les faltaba en lo de la medicina, ¿verdad? Y la verdad es que ella, o sea, cuando se despierta de la cirugía, la verdad ella pensaba que se iba a morir, honestamente. O sea, que el dolor era tan, tan tremendo que ella dijo, me voy a morir. Y pásenme un documento y le pasaron de que varias hojas para que hiciera su documento y más o menos en ese documento puso dónde estaban las ubicaciones y las cantidades de todo el radio que ella tenía y los instrumentos para su disposición. O sea, dejó todo listo por si se moría, porque ya no sabía qué iba a pasar con ella y era tanto el dolor que tenía que fue de que no, ya me voy a morir, o sea, bye. Y en su recuperación ella había intentado regresar a trabajar, pero la verdad es que era imposible y ella escribió a su trabajo diciendo, mira, sabes que yo tengo toda, o sea, la universidad, de que toda la intención de regresar para la primavera, pero no me va a ser posible, me tengo que recuperar y pues fue lo que hizo. De hecho terminó terminó como su mamá cuando ella era chiquita, yendo a diferentes lugares a recuperarse, a tomar las aguas curativas y cuánta cosa, porque sí, o sea, ella decía, es que no, yo me voy a morir, o sea, bye. Ah, miren, el nombre de la enfermedad, aquí lo tengo en mis notas, ya lo encontré, es pielonefritis, la infección que ella tenía. Pero bueno, regresando a la historia, ella después de la cirugía se regresa brevemente a París y una cosa que me llamó mucho la atención, en el tiempo que ella estuvo en el hospital, ella se estuvo de hecho atendiendo en un hospital dirigido por monjas y los hospitales empezaron, los periódicos, perdón, empezaron a decir, es que ¿dónde está María? Que a mí me llegó un rumor que ella está en un hospital porque está embarazada de un hijo de Paul y puras cosas así, que hasta la madre superiora encargada fue de que ella tuvo una cirugía y está enferma en los riñones, ¿cuál es tu problema?
No, o sea, fue de que dejen de estar diciendo tonterías. Y cabe aclarar, ella, al igual que el grupo de los doctores, dieron una declaración que fue de que, o sea, sí estuvo internada, no es por un embarazo, por cuestiones de confidencialidad, no voy a hablar de su padecimiento, pero tiene una enfermedad de verdad, o sea, déjenla en paz, dejen de acosarla, o sea, porque era una cosa tremenda. Con decirles que se tuvieron que mudar, y ya se regresó con sus hijas ya full time a París. Y de hecho rentaron o compraron un departamento muy bonito con unas vistas muy bonitas que les gustaba bastante a todas. En este tiempo que no estuvo trabajando por lo de que se recuperaba de su enfermedad y cuánta cosa, ella estuvo intercambiando bastantes cartas con sus colegas. De hecho, con uno de ellos fue Einstein, que de hecho hablaban ellos bastante sobre la investigación de la difracción de los rayos gamma en cristales de Max von Laue. Y de hecho ella estuvo al pendiente de la hipótesis del núcleo atómico de Rutherford, etc. Durante ese tiempo que no pudo trabajar porque estaba enferma, la verdad es que le pesó muchísimo que no estaba tan al corriente de todo lo que estaba pasando en el mundo científico, pero pues no tenía de otra porque tenía que concentrarse en mejorarse. Otra cosa que ella hizo durante este tiempo que no estuvo trabajando fue defender su pasado trabajo, porque científicos, algunos, no todos, de los que le encantaban decir que ella era la asistente, empezaron a decir cosas de que no es cierto, ella dice mentiras, yo descubrí esto primero y que no sé qué, y María fue de que no, y gastaba su energía, por decirlo de esa manera, en defender su trabajo, porque habían varios científicos que estaban diciendo, no, es que yo determiné el peso atómico del radio y que yo hice esto y eso le molestaba muchísimo a ella. Y pues, ¿a quién no? Digo, es tu trabajo, ¿no? Y aparte, digo yo, al igual que creo que es la lógica de mucha gente, si tú estás diciendo que tú hiciste esto y cuánto y en este momento, compruébalo, porque la manera en cómo funcionaban las cosas es cuando se publicaba algo para la comunidad científica, ya tenías tú el proceso detallado con la fecha, con la hora en que lo publicaste, para decir, yo fui la primera persona en decir esto, ¿qué onda? Pero bueno, la verdad, como les digo, María era de que, pues si tanto alegas que hiciste esto, muéstrame tus pruebas de publicación, o sea, pues qué onda, ¿no? Y la verdad es que muchos de estos científicos, les digo, hacían esto porque era mujer, o sea, no había otra razón. Y la llamaban tonta públicamente, no es broma. Lo cual, digo yo, María podía hacer muchas cosas, pero tonta, al menos laboralmente hablando, no era una de esas cosas. Pero bueno, para febrero de 1913 ella ya estaba mejor y pues regresa a trabajar. De hecho, vuelve a ir a la conferencia esa de Solvay en Bruselas, y luego en noviembre va a su amada tierra Polonia a inaugurar el Instituto de Radio construido en su honor. Y de hecho después viajó a Birmingham, Inglaterra, para recibir un título honoris causa por el estándar de radio. Y después de esto ella se vuelve un poquito más sociable, digamos, empieza a ser una muy buena hostess, a recibir a gente en su casa, para cenas y platicar de ciencia y cuánta cosa, que de hecho, de los invitados que iban era Einstein, de hecho, con su esposa Mileva, quien, por si no sabían, ella también era un genio, y la verdad algún día sí me gustaría hacer un episodio de ella, ya que, cough, cough, es muy probable, por si no lo sabían, que Einstein se plagió las ideas de ella y las publicó solamente con el nombre de él, no incluyéndola a ella. Y si no me equivoco, me pueden corregir en los comentarios en cualquier plataforma. Cuando ellos se separan, porque se terminan divorciando, él no vuelve a publicar nada. Solamente hablaba de lo que había en el momento, pero no publicó nada. Digo, no estoy diciendo que él era un tonto, ¿verdad? Pero, just saying.
Sí, o sea, él no era un tonto ni nada por el estilo, solamente estoy diciendo que pues no sabemos si lo que él dice que era de él era 100% de él, if you know what I mean. Pero bueno, continuando con la historia, María y Einstein pues se llevaban bastante bien y de hecho se hospedaron en la casa de María, y luego hasta después se hicieron besties y se fueron de vacaciones con las familias a Suiza a hacer senderismo, porque, ¿por qué no? Que algo que me llamó mucho la atención de este viaje de las vacaciones para hacer senderismo a Suiza es que por todo lo que leí, honestamente, hablando específicamente de Einstein, él era muy doble cara, ¿eh? Por todo lo que he leído. O sea, hablaba maravillas de María en su cara, con una que otra persona, pero luego se volteaba y decía de que, ay, es que es bien aburrida y bien rígida y bien severa, qué horror, así. Y aprovechó las vacaciones este hombre, el Einstein, con las que iba con su familia, cabe aclarar, para, spoiler alert, cortejar a su prima, con la que se termina casando. Multitasking el hombre, ¿eh? O sea, cuando uno quiere puede, porque él estaba, pero mira, que bien ocupado con la familia y que trabajo supuestamente, y mira, encontró tiempo para cortejar al amante, pero bueno. Continuando con la historia, para estas alturas de la historia, María ya estaba trabajando en el laboratorio con su hija Irene de vez en cuando, pero digamos que ellas se volvieron en un super equipo cuando estalla la Primera Guerra Mundial, que esta siguiente sección la llamo ¿y ahora qué hacemos en la guerra? Porque estalla la guerra, sus hijas se habían ido a pasar tiempo con unos amigos, a una casa que unos amigos de ella tenían en Lark West, pero María fue de que, Irene, como tú ya eres pues mayor, nos vamos a ser útiles. Irene para esas alturas ya tenía unos 17 años, entonces fue de que bueno. Pero la cosa es que Irene no llegó luego a París, donde estaba María, sino que María le dijo, ¿sabes qué? Espérate, porque están movilizando a la gente y mejor déjame ver cómo están las cosas antes de decirte que te vengas o lo que sea. Y porque para todo esto estaban a nada los alemanes de entrar a París. Entonces María estaba trabajando en la universidad, pues estaba prácticamente sola porque los maestros como los alumnos, casi todos se enlistaron o los enlistaron. Y de hecho solamente quedaba un colega que no podía ir al ejército porque tenía un problema en el corazón, una cosa por el estilo. Y digo, fueron momentos difíciles para todos, pero en el caso de María, pues se cortaron las comunicaciones por un tiempo y no tenía noticias de su familia en Polonia. Y lo único que se enteraban era que Polonia fue ocupada por los alemanes. Muchísima gente se fue de París, pero María decidió quedarse ya que estaban terminando su nuevo laboratorio. Y la parte más importante era que ella quería vigilar el muy valioso suministro de radio que ella tenía. Y de hecho fue su primera tarea, digamos, como la cuidadora del radio. Ya que el radio constituye un activo nacional de gran valor. Y como la nombraron la cuidadora del radio oficial prácticamente, le dijeron de que, oye, te llevas el radio a Burdeos para ser custodiado por la duración de la guerra, y ella de que, ok. Y de ahí ella se fue a Burdeos, acompañada por un representante del gobierno. De hecho, metieron el radio en una cajita de plomo y los dos aplastados en el tren llegaron de París a Burdeos y se regresaron. Y en este tiempo sabemos por su diario y por un libro que publicaría después que ella hizo muchísimas donaciones a diferentes instituciones para apoyar a soldados, incluso hasta tejía ropa para hacer ropa para los pobres, para enviar a los soldados, cuánta cosa. Sacó el dinero que había ganado del segundo premio Nobel del banco sueco y lo convirtió en bonos de guerra que, según su hija Eve cuenta después, que perdió muchísimo de su valor. Y de hecho ella, por ayudar a la causa de la guerra, pues intentó donar sus medallas del premio Nobel
porque pues eran de oro, pero el Banco de Francia fue de que nope, no te las vamos a aceptar, no vamos a fundir eso, estás loca, o sea, no. Y se da cuenta María que el sector de la salud pues necesitaba ayuda, y como les había contado en otras ocasiones, pues esto era algo que las mujeres podían contribuir. María, platicando con su amigo radiólogo, el doctor Henri Becler, se da cuenta que el equipo de los rayos X estaba súper escaso, y si es que había, no estaba en buenas condiciones o buenas manos. Y ella fue de que, ¿sabes qué? Yo voy a encontrar la manera, a pesar de lo que me puedan decir, de que voy a hacer que esto funcione y que esté disponible para los soldados heridos en el frente o cerca del frente. Entonces María se da la tarea de ir a varios hospitales, que de hecho la verdad no tenía que ir a varios hospitales para ver las condiciones en las cuales estaban operando esos hospitales, porque muchas de sus amigas eran voluntarias en los hospitales y pues le contaban todo, ¿no? Pero básicamente el problema principal, hablando específicamente de los rayos X, es que necesitaban electricidad para funcionar, y casi ningún hospital tenía electricidad. Ese era el problema. Entonces ella fue de que, paso número 1, vamos a hacer esto móvil, y para esto necesito conseguir un automóvil, un vehículo. Paso número 2, hay que conseguir que alguien done el dinero para este proyecto, que en este caso fue la Cruz Roja Francesa y después la Unión de Mujeres de Francia. Y el paso 3 era conseguir los elementos esenciales para producir los rayos X, que era un equipo para convertir la electricidad disponible en el lugar en la potencia requerida, junto con tubos de vacío, de vidrio, para que a través de eso se disparara una carga eléctrica para producir rayos X. No voy a entrar mucho en detalle porque son cosas como de mecánicas que se le ocurrieron a ella y de carros, y experta en eso la verdad es que no soy, pero la cosa es que ella lo logra. Era un vehículo así pequeño como el que ella quería, pero de hecho no iba más rápido, o sea, no pasaba de los 40 kilómetros por hora. Pero ahí andaba en el vehículo un doctor, un chofer y un técnico. Entonces se da cuenta María que este vehículo era un éxito, que para esas alturas Irene ya estaba con ella en París, y ella, Irene y otro doctor pues se ponen a ver la manera de hacer más de estos vehículos con rayos X móviles. Pero la cosa es que, o sea, en serio, ¿cómo es la gente? Le empiezan a poner muchísimas trabas por tonterías, principalmente porque era mujer. O sea, aquí tienes a alguien que encontró la manera de ayudar a gente y le estás poniendo trabas porque es mujer. O sea, es en serio. Aún así María fue de que yo no me voy a rendir, hizo lo que pudo, conforme se iban, digamos, como haciendo más y más de los automóviles, vehículos móviles de rayos X. Ella viajaba todo el tiempo a reparar los equipos y cuántas cosas, y ella de hecho escribió muchísimas de las cosas que vio, porque le tocaba estar o muy cerca de las zonas donde estaban los soldados, o literal estando en la zona donde estaban los soldados, o sea, en el frente. De hecho hasta decía de que, oh, mira, aquí hay pedazos de bala en el rostro por lo que salía en el rayo, en la imagen de los rayos X y cuánta cosa. Pero algo, o sea, que ella hizo mucho énfasis en estos los rayos X, es que la gente tenía que estar entrenada, lo cual creo que para saber cómo tomar las imágenes e interpretar las imágenes, lo cual creo que para nosotros es como algo demasiado lógico. Pero ella se topó con bastantes cirujanos que, o sea, les voy a poner un ejemplo muy tonto. Empezaban a operar al soldado sin saber en dónde estaba la bala, y María o el personal que había tomado la imagen y la interpretaba y decía de que, ¿por qué estás cortando aquí? Si la bala está acá, te lo estoy enseñando. Y luego los doctores, entre el estrés, presión, ego, etcétera, era de que no me estés corrigiendo a mí, que no sé qué, y que bla, bla, bla. Lo cual digo yo, ¿cuántas vidas no se hubieran salvado? ¿Cuántas piernas, brazos, etcétera, no hubieran tenido que ser amputados
si los doctores hubieran tenido conocimiento de cómo interpretar una imagen de rayos X que la gente les estaba sacando. Digo, no siempre tenían eso disponible, cabe aclarar, pero están de acuerdo, pero bueno. Esto lo desarrolla María al inicio de la guerra, pero la cosa es de que pues la guerra siguió, o sea, duró mucho más de lo que la gente pensaba. Entonces el gobierno francés fue de que, bueno, sí va a ser necesario. Entonces le piden a María que entrene a técnicos, pero según lo que ella escribió en sus diarios, esos hombres, o la mayoría, eran bastante incompetentes y mediocres. Sobre todo la parte de, incompetentes y mediocres. Entonces ella hizo lo que pudo en el espacio que le dieron, pero la verdad es que no contaba con el equipo y ella misma tenía que mover cada que iba a ver a esta gente el equipo y trasladarlo, y fue un show. Entonces le dijo al gobierno francés, mira, ¿qué tal si hacemos esto? Ya que faltan muchísimas manos para ayudar a los doctores, ¿por qué no entreno yo a enfermeras? Y cuando acaben su entrenamiento se van con el equipo y se quedan, o sea, como manos extras. Y ellos de que, ok, sí está bien. Entonces se abre, por decir de una manera, la escuela de las técnicas de rayos X, o las manipulatrices, como les decían. Esto se fundó en octubre de 1916. Y esta escuela, de hecho, incluía mujeres de todo tipo de nivel socioeconómico. O sea, aquí estamos hablando de mujeres de alta sociedad, mujeres que habían trabajado de sirvientas, mujeres muy jóvenes, mayores, etc. Pero todas por parejo recibían el mismo entrenamiento, que era un entrenamiento intensivo de 6 semanas. Y de hecho, muchas de ellas, les cuento que terminaron haciendo el trabajo de doctores cuando los doctores no podían estar. Entonces, de hecho, Irene a sus 18 años era una de las maestras de este curso. Ella, la verdad es que hizo un trabajo increíble y María estaba sumamente orgullosa de ella. Era tan buena que era la encargada de uno de los puestos en donde tenían los rayos X móviles, y ella aprendió a reparar todos estos equipos y reparó muchísimas máquinas. Se acaba la guerra y pues todo el mundo honestamente estaba muy feliz que la guerra ya por fin se había acabado, pero María estaba extra feliz porque Polonia, por primera vez en 123 años, era un país independiente. Luego, después de la guerra, viene la Comisión de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones, que ella se había unido. Bueno, de hecho, no sabía que se había unido hasta que vi una publicación en un periódico que decía que ella se había unido, y yo, ok, me uní, ¿o cómo? Y la cosa es que le terminó gustando estar ahí. Tuvo una comisión por unos 12 años más o menos, y en este tiempo ella estuvo trabajando en el establecimiento de una bibliografía internacional de publicaciones científicas. También trabajó en el desarrollo de directrices para becas internacionales en ciencia, y también intentó redactar normas para proteger los descubrimientos de los científicos. Esto obviamente con base en su propia experiencia. Y de aquí nos vamos a la siguiente sección que llamo Nos vamos para los United States. Se acerca una mujer estadounidense llamada Marie Maloney, quien le decían Missy, y la entrevista y a todo esto, no era la primera vez que alguien de Estados Unidos se acercaba a ella de que, oye, ¿no te quieres venir para acá? Y tipo así, a trabajar acá. Pero en la entrevista pues hablan de radio y que Estados Unidos estaba viendo de comprar y comprar radio, que se estaba vendiendo carísimo. Y de hecho, para que se den una idea, para cuando termina la guerra y todo esto, 1 gramo de radio estaba a $100,000 estadounidenses, que en dinero de ahorita es como entre 1.82 millones a 2 millones. Entonces, un dineral. O sea, ¿cuánto es 1 gramo? Es nada. Y de hecho ya habían varias universidades, no varias, 2 principalmente, que eran las que tenían varios gramos de radio. Y María, de hecho, en el laboratorio de París tenía 1 gramo apenas completaba el gramo.
Y esta mujer, vamos a llamarla Meloni, la trata de convencer de que vente a Estados Unidos, vente por un tiempo, de que trabajar allá. Francia está recuperando la guerra, no tienen dinero, no tienes apoyo, ándale bien, vente. Entonces, María le gustaba la idea de recibir patrocinios de estadounidenses, más no ir a Estados Unidos. Pero, digamos que terminan llegando como una especie de acuerdo, que ahorita voy a llegar a eso, pero básicamente el acuerdo fue de que si yo te ayudo a juntar dinero para tu laboratorio, vienes por unas semanas a Estados Unidos a recibir de que reconocimientos y que esto y que el otro y que no sé qué, y luego fue de que, ok. Y entonces esta mujer, la Meloni, les digo, ella fue de que, mira, porque escribía, era periodista, escritora, así. Entonces fue de que vamos a ponerte como una persona pobre que ha descubierto esto y que, mira, lo de la radioterapia o curiterapia, como se llamaba en aquel tiempo en Francia, se está usando para tratar cánceres y tumores y artritis y que lupus y que no sé qué. Y la verdad es que para la parte médica como tal, María siempre decía de que, mira, es que yo no soy médico y no tengo la suficiente información de los efectos de la radioactividad, entonces no te puedo decir si esto funciona como creen que funciona y cuánta cosa. Lo cual, pues honestamente, tiene mucho sentido ese tipo de respuesta. Y para estas alturas, como les digo, se usaba en Francia para tratar cánceres y cuánta cosa, que lo administraban en terapias en donde inhalaban el radio, o lo tragaban en forma líquida, o los bañaban en una solución que contenía radio, o los inyectaban con radio. Y a todo esto, durante la guerra, María produjo unas cánulas que contenían emanaciones de radio, que era un gas incoloro y radioactivo emitido, que esto después se identificaría como radón, que era utilizado para la esterilización de tejidos infectados. Pero esto fue lo más que ella hizo por involucrarse en el área médica. Digo, aparte de construir las máquinas, los vehículos móviles de rayos X, ¿verdad? Pero era algo que ella veía con bastante potencial, pero por lo mismo que no era médico y cuánta cosa, pues fue como de que, o sea, sí está interesante, pero pues no te puedo explicar tanto porque no lo he estudiado a fondo, pues. Y entonces la mujer está junta información, hace la historia como quiere, pero la cosa es que publica una historia de María y la cosa es que logra juntar los $100,000 que María necesitaba para comprar 1 gramo de radio. Entonces María fue de que, bueno, sí está bien. Como se juntó el dinero, voy a ir a Estados Unidos. Y se va en barco, de hecho con sus 2 hijas, se fueron en el barco llamado Olympic. Y con esta chava Meloni. Y una semana después llegaron a Nueva York. Y de hecho cuando llegaron había mucha gente, fotógrafos, habían asociaciones de mujeres esperándola, acá de que súper emocionados, y María así de que se ve bien mi sombrero porque hay tanta gente aquí, estaba así de que porque hay tanta atención, dejen tomarme fotos por favor. Y pues ella, digamos que esta Meloni le había organizado como todo un itinerario, tour y cuánta cosa de universidades que iba a dar speeches, doctorados honoris causa que iba a recibir y cuánta cosa, pero en la Universidad de Columbia la recibió o sea, qué gente, en serio, la recibió el jefe del laboratorio y dijo lo siguiente, porque macho que se respeta según él: no la recibo como científica, sino como mujer que ha hecho más por consolar a los humanos que cualquier otra persona que haya realizado descubrimientos importantes en esta generación. Yo imagino la cara de María así de que, ¿qué? Una aquí consolando, ¿verdad? En vez de trabajando. Pero bueno.
A otras universidades que fue no lo tocó gente tan sexista. Y digo, uno de los momentos que ella más disfrutó en este, digamos, como tour que lo organizaron fue un evento en Carnegie Hall en donde se reunieron muchísimas mujeres de diferentes universidades de Estados Unidos para ir a verla. Y estaba muy emocionada por conocer a muchísimas mujeres jóvenes, maestras, científicas del momento. Le dieron, después de eso, ella recibió premios y reconocimientos y pues todo por su labor científica, ¿no? Recibió 9 doctorados honoris causa de diferentes universidades y fue recibida en la Casa Blanca por el presidente en aquel entonces, Warren G. Harding, quien le entregó simbólicamente el gramo de radio que se había recolectado mediante las donaciones. Y lamentablemente su salud pues no estaba de lo mejor, ya que estaba teniendo síntomas como mareo, bajas de presión y una anemia bastante severa, que todo esto era por la prolongada exposición a la pues, radiación, y estaba ya muy cansada, que a varios de los eventos que tenía agendados en ese viaje mandó a sus hijas a que hablaran y recibieran todo por ella, porque de tiro no podían. Y pues se regresa a Francia, y digamos que en esta época de su vida ella empieza a unir los puntitos. Vaya, se va dando cuenta que esto de estar expuesto a la radiación, sobre todo ella al inicio de todo esto, pues no era la mejor idea, y empieza a analizar más a detalle y empieza a verlo como a nivel celular, y empieza a ver síntomas en común por la exposición, que gente ya se estaba muriendo, gente de su laboratorio incluida, by the way. Y en los últimos años de su vida ella trabajó a como pudo, pero por lo mismo otro de los síntomas era que gente se estaba quedando ciega o les daba o salía, no sé cuál sea la palabra correcta, cataratas, lo cual ella tuvo que tener una cirugía porque a tiro ya prácticamente no veía. En octubre de 1929 ella visitó por segunda vez los Estados Unidos. Y de hecho aquí en esta visita el presidente Hoover le entregó un cheque por $50,000 que fue destinado para comprar radio para la sucursal del instituto en Varsovia. Y de hecho viajó a otros países dando conferencias como Bélgica, Brasil, España, etcétera, que viajó como pudo honestamente. Pero bueno. Y desde 1930 hasta su muerte fue miembro del Comité Internacional de Pesos Atómicos del IUPAC. Y de aquí nos vamos a el final de su vida. Les cuento que ella alcanzó a regresar a su amada Polonia una vez más en la primavera de 1934, pero ya para julio estaba muy grave y termina muriendo en el sanatorio de San Selmos a causa de una anemia aplásica, muy probablemente por lo de la exposición prolongada a la radiación. Y ella pidió ser enterrada junto a Pierre en el cementerio de Sceaux, cerca de París, pero no se sabían que 60 años después, esto en 1995, los restos de ella y de Pierre fueron trasladados al Panteón de París, que de hecho cuando sacaron el cuerpo de ella, lo exhumaron, se dieron cuenta que su rostro todavía estaba reconocible, curiosamente. Y esto lo hicieron porque la Agencia de Protección Radiológica francesa pues básicamente fue de que tenemos, o sea, estos dos cuerpos que tienen demasiada radiación, están como que en la vía pública, y se dieron cuenta que de hecho el cuerpo de Pierre, que ya llevaba un buen rato pues muerto y en la tierra, emitía dosis más elevadas de radiación que el de Marie. No voy a entrar en detalles porque no sé muy bien cómo se interpreta eso, pero era como 2-3 veces, era como el doble de lo que emitía de radiación el cuerpo de María. Y
fue de que mejor miren, por el medio ambiente, por la gente que pasa por aquí, mejor vamos a trasladarlos, y las tumbas de ellos, de hecho, o sea, las pueden visitar, no pasa nada, están muy a salvo porque tienen una cubierta de plomo para que no se escape lo de la radiación. Y bueno, hablemos de su legado, que lo voy a tratar de mencionar de la forma más breve, ya que lo estuve mencionando durante estos episodios. Pues descubrió el radio y el polonio, fue la primera mujer en ganar un premio Nobel, la primera persona y primera mujer en ganar 2 premios Nobel, la única mujer que lo obtuvo en estas 2 áreas y en área científica. El Instituto del Radio, que ahora se llama el Instituto Curie, es un centro de investigación líder mundial en la lucha contra el cáncer, que de hecho ella estableció en 1914, que algo que mencionar muy interesante de su laboratorio es que era de los pocos laboratorios que más contrataba a mujeres y a extranjeros, cosa que no pasaba en otros laboratorios en Francia, ya que solamente contrataban a hombres franceses. Ella llegó a tener asistentes de laboratorio chinos, indios, rusos, ingleses, polacos, austriacos, suizos, portugueses, griegos, etc. A María la verdad es que no le importaba si eras hombre, eras mujer o de dónde fueras, mientras fueras una persona competente. Incluso creo que hasta llegó a contratar a judíos, lo cual era una cosa muy polémica. Pero a ella genuinamente no le importaba, le importaba que alguien fuera competente en su trabajo, y si no lo eras, bye. Se estima que más de 1 millón de soldados heridos fueron tratados con sus unidades de rayos X. En su último año de vida trabajó en un libro llamado Radioactividad, que su hija y yerno publicaron después de su muerte en 1935. Y entre las entidades que han sido nombradas en su honor está el Curio, que el símbolo es un CI. En 1946 descubridores del elemento con el número atómico 96 lo llamaron en honor tanto de ella como de Pierre. Hay 3 minerales radioactivos que tienen el nombre de los Curie: curita, sklodowsvita y curisclodowsvita, lo cual se me hace muy divertido el último nombre, pero bueno. María recibió numerosos grados, les digo, honorarios de universidades de todas partes del mundo. Hay una estación de metro en París que en el 2007 fue nombrada en honor de tanto ella como de Pierre. Hay un reactor en Polonia de investigación nuclear que tiene el nombre de ella. Hay un asteroide, el asteroide 7000 Curie, que fue descubierto el 6 de noviembre de 1939. Y de hecho hay un puente en Varsovia en honor a ella, que fue inaugurado en el año 2011. Y también tiene un cráter lunar, el Sklodowska, que lleva este cráter el nombre en memoria de ella. Hay el Instituto Nacional de Investigación Oncológica, María Sklodowska-Curie, en Varsovia, y de hecho hay películas de ella. La más reciente es una del 2020, si no me equivoco, que estaba en algunas plataformas que estaban disponibles en México, pero no la encontré. Igual si ustedes saben dónde se pueden ver, pónganlo en los comentarios en las diferentes redes para que los demás puedan ver las películas. Sobre sus descendientes, les cuento que por medio de su hija Irene, la segunda mujer en ganar un premio Nobel, by the way, su bisnieto, porque todavía existe, es un astrofísico francés que aún está vivo, tiene como 70 y tantos años, si no me equivoco. Él está especializado en el estudio del planeta Marte, por si estaban con la curiosidad. Y bueno, voy a cerrar esta serie de episodios de María con la siguiente frase que dice: nada en la vida debe de ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos. Espero que les haya gustado el episodio. Bye.
Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como @lasreinaspodcast para Facebook e Instagram y @lasreinaspod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchas gracias por escucharme y por apoyar a este podcast. Nos escuchamos en 2 semanas. Bye!